Los países de Occidente salían a duras penas de la mayor crisis económica nunca vista, y ya estaban al filo de otra guerra total. La rivalidad imperial que había arrojado a las potencias europeas a las armas apenas 20 años atrás, lejos de resolverse, se había agravado, mientras, del otro lado del océano, un Estados Unidos industrialmente colosal, pero estancado económicamente, observaba cauteloso, esperando mover ficha cuando tuvieran la ventaja. Todas las potencias globales se posicionaron en busca de aliados, mercados y recursos naturales. Y en medio de todo eso, México, o mejor dicho, su petróleo, era un manjar apetitoso para unos depredadores a punto de lanzarse unos sobre otros. Todos los que firmaron la paz en 1918 sabían, o al menos intuían, que esta no iba a durar mucho. Y para 1935, nubes negras de guerra cubrían ya toda Europa. Las duras condiciones que el Tratado de Versalles impuso a Alemania y el hecho de hacerle responsable de absolutamente todos los males que pasaron en ese entonces, aumentó el resentimiento del pueblo y la militarización de que por sí era evidente. Uno no podía salir a la calle sin ver los rasgos de la guerra, la generación mutilada, aquella que se sentía menospreciada por sus propios políticos y que tomarán voz y forma en el nacionalsocialismo de Hitler. Pero incluso entre las potencias vencedoras, la verdad es que estaban bastante dispares. Por ejemplo, Italia no se sentía contenta con los territorios ganados. Japón desconfiaba de ser el único país que no tenía los recursos suficientes para su desarrollo industrial, mientras que Inglaterra experimentaba el ocaso de su imperio y Francia seguía aterrada por el poderío militar de su vecino teutón, al grado tal de convertirse en un meme. El presidente Truman prometió ayuda. Los dólares del contribuyente ayudarán a los aliados que pelearon tan poco y se rindieron tan fácil. Pero todavía más importante que esos problemas particulares era el modelo imperial y colonial del siglo XIX, el cual había llevado a la Primera Guerra Mundial. Y, lejos de modificarse, se intentó continuar en el periodo entre guerras. Todas las potencias competían por colonias, territorios cuya única función era servir para extraer recursos, obtener mano de obra semi-esclava y como mercados para regresar los productos industriales ya terminados. El mercado mundial estaba saturado, con enormes monopolios que competían entre sí y se canibalizaban unos a otros. Y después de un periodo de increíble bonanza, conocida como los locos años 20, la bolsa de Nueva York finalmente sufrió de esta parálisis de los grandes monopolios y hizo crack. Y con ella se vinieron abajo todas las grandes bolsas mundiales. El pánico fue generalizado. Todo mundo quería vender, nadie quería comprar, y la economía mundial entró en una de las más largas recesiones que se tenga historia, hasta, por supuesto, la actual. Set off a wave of panic on Wall Street. With the US economy already reeling, the government denied the La depresión económica alimentó todavía más el resentimiento y la xenofobia de cada país. La miseria del pueblo alemán, obligado a cargar con toda la culpa de la guerra anterior y sumido en la peor de las crisis económicas, finalmente tomó una forma terrible en el nacionalsocialismo. Fenómenos similares ocurrieron en Italia y en Japón, pero ninguna gran potencia se salvaba de una ideología militante, nacionalista y hostil hacia el exterior. Irónicamente, la economía bélica de Hitler logró sacar a Alemania de la parálisis. Y no porque fuera una especie de gran genio financiero ni por sus brillantes ideas, sino porque simplemente se rodeó de un pequeño y selecto grupo de capitalistas
y les entregó el control de absolutamente toda la economía. Desde ese momento, Alemania viviría única y exclusivamente para crear la mayor industria bélica nunca antes vista. Pero esta fue la solución no solamente a Alemania, sino a la gran parte de las naciones occidentales, inspirados a su vez por el enemigo favorito de todos, la Unión Soviética, planificando cada uno a su manera las distintas economías y finalmente logrando hacer lo que el mercado por sí mismo no podía, que es volver a reactivarse. En 1936, Alemania mostró su país reconstruido en unos Juegos Olímpicos que también pretendían fueran el escaparate para mostrar su supuesta y exaltada superioridad racial. Con enorme justicia poética, los atletas negros norteamericanos llevaron 8 medallas de oro en la racista cara de Hitler. Por supuesto que esto no logró que cambiara de opinión ni nada por el estilo, pero dio mucho gustito. Entre todos los recursos necesarios para la inminente guerra, el petróleo ocupaba un lugar privilegiado. Desde la Primera Guerra Mundial quedó claro el valor estratégico de los hidrocarburos y su conveniencia como fuente de energía para el transporte. Las aguas del Golfo de México eran ricas en yacimientos petrolíferos y un recurso estratégico valioso que estaba en control principalmente de Estados Unidos y en menor medida de Inglaterra. El gobierno mexicano soñaba con obtener un poco de esas enormes riquezas, pero la verdad es que parecía un sueño imposible. Desde diciembre de 1925, el gobierno de Calles había intentado, con escaso éxito, regular el poder de las compañías extranjeras. La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional establecía que las concesiones petroleras serían de un máximo de 50 años, que los hidrocarburos no podían considerarse una propiedad de ningún particular y que, para obtener el beneficio de esa concesión, las compañías debían demostrar que habían hecho un acto positivo en el lugar antes de 1917. Un acto positivo era que se demostrara que había realizado en campo tareas de exploración, perforación o extracción. Estas compañías argumentaban que por las leyes vigentes en 1857, todo el terreno y todo el subsuelo eran suyos por derecho y que no tenían que demostrar nada a nadie. Lo que las compañías solían hacer durante el Porfiriato era comprar tierras rurales en enormes extensiones a muy bajo precio y después irlas explorando ya poco a poco. Como se decía en aquel entonces, tu tierra es tu propiedad y esta va desde el cielo hasta el infierno. Así que simplemente se ampararon contra una ley que consideraban injusta. En 1921, el petróleo en México llegó a un pico de producción de 193 millones de barriles anuales y alcanzó el segundo puesto como productor mundial. Pero en los siguientes años la producción fue en declive por la falta de nuevas inversiones. Tanto Inglaterra como Estados Unidos buscaron opciones ante la desconfianza de las nuevas leyes mexicanas. Estados Unidos encontraría su nuevo petróleo en Venezuela e Inglaterra haría lo propio en Medio Oriente. Esto no significaba que el petróleo mexicano dejara de ser importante y estratégico. Tener una reserva del hidrocarburo era esencial para cualquier potencia, y más si se temía entrar pronto en una guerra. Pero ni Estados Unidos o Inglaterra querían tampoco distraer demasiados recursos con México, mucho menos iniciar una invasión que seguramente les haría distraer tropas y dinero, mientras que en Europa podía estallar la tormenta en cualquier momento. Para ese entonces México estaba muy lejos de ser considerado un país poderoso, pero tampoco se le podía considerar una nación bárbara. Tenía una población bastante numerosa, muy militante, armada y cohesionada por el nacionalismo revolucionario. Enviar tropas ahí no iba a ser ningún paseo por el campo. Estados Unidos optó por no intentar un movimiento bélico y buscó por la vía diplomática una salida favorable. El embajador Monroe logró que Calles diera marcha atrás a su ley reglamentaria, y aunque no obtuvo todo lo que deseaban las compañías petroleras, sí consiguió que se ampliara hasta incluir casi cualquier acción, lo que se entendía como un acto positivo, y también que las concesiones fueran prácticamente a perpetuidad. Pese a la gran victoria diplomática, las compañías seguían en pie de lucha y generando un clima de hostilidad al gobierno. Aunque existieron bastantes compañías como la Corona, la Huasteca, la Gulf, la Penn, la más grande de todos con el 50% o más
de la producción nacional era el Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell. El conflicto siguió latente durante los años del llamado Maximato, el periodo que Calles gobernó tras bambalinas. La estrategia del gobierno mexicano se modificó también. Si no se podía controlar las compañías extranjeras, al menos intentó competir con ellas. Así nació la empresa estatal Petromex en 1934, con la misión de extraer petróleo de zonas federales. Pero la falta de capital y tecnología la hicieron rápidamente irrelevante. Será durante el cardenismo cuando finalmente compañías y gobierno choquen de frente, con resultados desastrosos para la compañía, pero sumamente peligrosos también para el gobierno mexicano. Hay que aclarar el término cardenismo porque es confuso. Primero, no todos los años que gobernó Cárdenas fueron cardenistas. Al menos el primero de ellos se puede considerar más bien como un periodo de transición. Segundo, mucho de lo que se entiende por cardenismo en realidad son las viejas bases del nacionalismo revolucionario, solo que ahora revigorizadas. Callado, serio y poco llamativo. El general Lázaro Cárdenas había hecho un trabajo eficiente durante su carrera política que incluyó organizar al PNR. Impulsado por el partido, Cárdenas asumió el poder el 1 de diciembre de 1934. Antiguo miembro del Grupo Calles, parecía un nuevo periodo del Maximato, solo que ahora alargado a 6 años debido a la última reforma electoral. Pero el general michoacano dedicó su primer año de gobierno a tejer una red de alianzas de manera discreta. Fortaleció a los sindicatos y les dio cierta libertad para que recuperaran sus raíces combativas. También reactivó la llamada reforma agraria y comenzó un vigoroso reparto de tierras. Finalmente, sondeó el apoyo real que tenía Calles con el ejército. Las políticas de Cárdenas comenzarán a dar frutos durante 1935 y pronto contará con una amplia base de apoyo popular. Surgió una especie de culto a la figura del presidente que recorría incansable el país. Cuando las reformas cardenistas fueran condenadas públicamente por Calles en un acto claramente a favor de los intereses corporativos extranjeros, el público mexicano lo repudió y estrechó su unidad en torno a la figura del joven presidente. El choque entre el presidente Cárdenas y el jefe máximo de la revolución, Calles, terminó de manera inesperada para alguien que fuera ajeno a esos acontecimientos. Todo inició de manera pública con juicios contra varios de los amigos más cercanos de Calles y terminará con la expulsión del propio jefe máximo y su exilio forzado del país. El 9 de abril de 1936, por la noche, militares y policías se presentaron en el domicilio de Calles y le informaron que tenía que abandonar inmediatamente el país a las 7 de la mañana del día siguiente. Lo escoltaron hasta el aeropuerto, donde en compañía de varios de sus aliados, tomaría un avión que lo llevaría al exilio. Se dice que solo desde el aeropuerto Calles por fin pudo usar un teléfono, pero que nadie le contestó desde el otro lado de la línea. El triunfo era redondo para Cárdenas. Con las manos más libres, Cárdenas comenzó una política agresiva en defensa del nacionalismo revolucionario. Gracias a las sincronías de la historia, sus políticas coincidieron con la llegada de Franklin Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos, con su propia política que aceptaba e impulsaba la participación estatal en la economía y una diplomacia llamada ahora de la buena vecindad para Latinoamérica. El nuevo espíritu de Estados Unidos de menor intervención militar le permitió a Cárdenas expropiar grandes terrenos propiedad de empresas para repartirlos entre los campesinos, pero también le dio un margen de maniobra más amplio para intentar tomar el control del petróleo con una nueva estrategia: crear un nuevo sindicato. Si no se podían controlar directamente a las compañías por medio de las leyes, o se podía competir contra ellas por la falta de tecnología y recursos, quedaba un nuevo camino: controlarlas de manera indirecta mediante sus propios trabajadores. En agosto de 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con claro apoyo estatal. En los siguientes meses comienza una negociación con todas las compañías para celebrar un contrato único y colectivo de trabajo. El objetivo era muy claro: que parte de esa riqueza se quedara en México, ya sea por medio de los salarios, ya sea por impuestos directos.
pero las compañías responderán de maneras altaneras. Primero recurriendo a tribunales, y cuando no les den la razón, directamente al desacato y apelando a sus privilegios diplomáticos para intentar desbaratar el nuevo sindicato. El 28 de mayo de 1937, ante el fracaso de las negociaciones, los trabajadores se fueron a una huelga general. La subsiguiente caída desastrosa de la producción y con ella de los impuestos hizo que el propio gobierno de México le pidiera a los trabajadores que regresaran a sus puestos, mientras un peritaje de la Junta de Conciliación y Arbitraje analizaba el caso. Aprovechando la coyuntura y forzando su suerte al límite, el presidente dio un paso impensable. En un hecho sin precedente, Cárdenas declaró la expropiación de las empresas petroleras. Fue una locura. Cárdenas anunció por la Radio Nacional en directo la expropiación. Nadie fuera del círculo oficial antes de eso tenía la menor idea. Era un rumor, era algo que las compañías decían que podía pasar, pero en realidad nadie creía que se atreviera, que diera ese paso. Cuando lo dio, todo el mundo estaba descolocado. Estados Unidos, después de un breve periodo de reflexión, decidió no intervenir en México. Inglaterra hizo el amago, incluso amenazó con mandar buques, y si no lo logró, fue porque iniciaron las operaciones de la guerra por parte del gobierno alemán. Como acto final del drama, las empresas afectadas boicotearon al petróleo mexicano en el mercado mundial. Irónicamente, esto solo consiguió que se le terminara por vender petróleo a los enemigos de los gobiernos de esas empresas, a los países del eje. Cuando Estados Unidos e Inglaterra entendieron la amenaza que eso representaba, aceptaron volver a comprar el valioso oro negro mexicano. Finalmente, y de manera casi agónica, las compañías extranjeras aceptaron negociar. ¿Y cómo se pagaron todas esas indemnizaciones? Pues con gran sacrificio y con la ayuda de todo el pueblo mexicano. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, México se mantendrá neutral hasta que Estados Unidos decida apoyar a los aliados. Y a su lado, como un buen vecino, entrará México al conflicto.